Buenos días, Tauro, de nuevo, ¿qué tal estás? ¿Te encuentras viendo el canal de Astral Tarot? Yo soy Raúl y lo que vamos a traeros hoy es una lectura de amor y también de trabajo para el signo de Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Es una lectura general, con lo cual es difícil que aplique para todo el mundo, pero si aplica para ti, entonces también te recomiendo que mires el vídeo de tu signo ascendente para complementar la tirada y que ésta sea más completa. Sobre todo quiero daros las gracias y un fuerte abrazo y mil bendiciones por dejarme vuestros likes, vuestros comentarios y sobre todo también por suscribiros y compartir los mensajes que hay en estas lecturas, porque solo gracias a vosotros este canal está creciendo. ¿Vale? Entonces, si no te has suscrito ya, te invito a que lo hagas. También te digo que si quieres un hechizo Abre Caminos para el Amor, que va a ser completamente gratuito, es decir, os lo voy a regalar, para saber qué es lo que tienes que hacer para que te lo regale, quédate hasta el final del vídeo, ¿de acuerdo? Y sin más, vamos a sacar las cartas de energía general para Tauro. ¿Vale? Espero que os esté yendo bien a todos. Y vamos a ello. Bueno, Tauro. Fijaos que ahora mismo estamos viendo dos situaciones. Ahora mismo estáis en una situación en la que estáis trabajando muy duro, ¿vale? En el amor. Quizás para crecer como persona, para conocerte mejor a ti. Incluso si estás en una relación, estás trabajando muy duro en la relación. ¿De acuerdo? Estás trabajando muy duro. Aunque me habla más, en este caso, del aspecto de la soltería. Estáis trabajando duro, pues, precisamente para eso. Para conocerte mejor, para saber qué es lo que quieres. Para levantarte y valorarte más, poniéndote a ti como prioridad, que eso es lo más importante de todo. Eso es lo que siempre digo que tenéis que hacer en todas las lecturas. Y el caballo de bastos, aquí, ojo, nos está hablando de que va a aparecer alguien en vuestra vida y os va a pedir, va a hacer una oferta, ¿vale? Os va a hacer una proposición, os va... Además que va a venir, y viene muy rápido, esta persona viene muy rápido. Tiene menos carácter que el caballo de espadas, pero es una persona que, igual que tiene menos carácter o viene menos viene con, digamos, con menos ímpetu que el caballo de espadas, el caballo de bastos es, si no el más rápido, uno de los más rápidos que hay. Y es una persona a su vez que es súper pasional, ¿vale? Es una persona que además lleva ese basto de victoria, con lo cual vamos a ver ahora cómo evoluciona la tirada, porque también es verdad que hay veces que los bastos nos habla el caballo de bastos de una persona que viene y va, pero en este caso a mí me da la sensación de que es más bien una oferta que os van a hacer y además muy rápido. Es una oferta que incluso llevabais tiempo esperando, porque vuestro cuerpo, vuestra mente, vuestro corazón ya os pedía, ya llevabais un tiempo creciendo, conociéndoos, y ya os estaba pidiendo precisamente pues ese tipo de relación, ¿no? Pero muy buen trabajo estáis haciendo, ¿eh? Con vosotros mismos. Vale, vamos a sacar ahora ya las 4 cartas. Vamos a poner estas dos aquí. Las 4 cartitas. Y ahora ya sacamos las demás después, ¿vale? Para clarificar. La primera de las cartas, fijaos. Solos, soledad. Aquí os está hablando de que efectivamente veníais de una etapa del pasado en la que quizás os han decepcionado, en la que os han hecho daño, ¿vale? Y lo que habéis hecho es crearos un caparazón, crearos una fortaleza interior, precisamente porque desconfiáis de cualquier persona que se pueda acercar con intenciones no malas, sino es el hecho de conocer a alguien que os guste, que entre en vuestra vida y que os haga daño, con lo cual os mantenéis firmes, os mantenéis temerosos, os mantenéis de pie, pero desconfiados de esa persona que pueda venir
y más aún si es del pasado, ¿vale? Y tenéis precisamente pues todo ese fuerte, todos esos bastos en la espalda cubriéndoos para que nadie os pueda venir por ningún flanco, por ningún lado y haceros ningún tipo de daño, ¿vale? Estáis en guardia completamente, ¿vale? Esa es una parte del miedo que tenéis de conocer a alguien, aunque ya tenéis ganas de hacerlo, pero tenéis miedo. Eso nos pasa a todos. Fijaos, la emperatriz. Siempre lo digo y si me ves lo sabrás. La emperatriz, ¿qué significa? Lo que significa es el nacimiento, algo nuevo, una nueva etapa. La emperatriz habla de una persona que está embarazada, no que quiere decir que tú lo estés, sino que es una persona embarazada que da lugar a una nueva vida. Aquí no se está hablando de una nueva etapa, nos está hablando de una nueva proposición, nos está hablando de que todo vuelve a crecer, a germinar, a nacer. Es el momento en el que vienen energías renovadas a tu vida, ¿vale? Vienen todas esas energías renovadas. Todo eso que tanto estabas esperando por fin llega, por fin se da con esta emperatriz. Vale, y ahora ya vamos a sacar esta otra. Mira, esa persona de bastos, ese caballo de bastos, con esta emperatriz, ya os decía yo que lo que venía era una nueva etapa. Esta persona lo que viene es con la intención no solo de tener una relación seria, eso es evidente. Con esta carta es evidente, ¿vale? Esta persona ya ha alcanzado una cierta madurez en sus pensamientos, que lo que va a querer contigo es construir un hogar, quiere construir una familia, quiere conocer a tu entorno, tus amigos, tu familia, quiere construir una relación en todos sus aspectos, ¿vale? Quiere construir una relación desde las mismas bases con el amor más puro, ¿vale? Es decir, con el material más duro que hay para construir una relación. Ahora sí, os digo una cosa, aunque os guste mucho, no le metáis en casa desde el principio, ¿vale? Poquito a poco ir disfrutando, pero esta persona es lo que quiere. Esta persona no solo te quiere conocer a ti, sino que quiere un plan de futuro completo contigo. Le encantas o la encantas, ¿vale? Y viene para quedarse, viene para una estabilidad completa. El 5 de bastos no quiere decir que vayáis a tener una discusión, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que los 5 de espadas hablan más en este caso de discusiones mentales. Si hablamos de espadas, en los bastos, aquí no es tanto una discusión ni una pelea que pueda haber con esta persona, porque no la va a haber con esta persona, sino que es una discusión que puede haber contigo mismo o misma o con tu entorno. ¿Por qué? Porque en cuanto esta persona llegue, en cuanto esta persona te diga lo que siente, lo que quiere contigo, y tú veas que esta persona te llena, vais a querer ir muy rápido. Y por un lado tú mismo o misma, vas a pensar, qué miedo me está dando, qué vértigo está cogiendo esto, no quiero que me hagan daño, no quiero ser vulnerable. Y tu entorno te va a decir exactamente lo mismo. Pero es algo completamente normal. ¿Pero por qué? Porque con esta persona vas a encajar a la perfección, porque queréis exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a clarificar ahora estas cartas. Vale, para daros más detalles. Siempre me gusta daros un poquito más de detalle. ¿Veis? Si ya tenéis, si es que lo sabía. Ese caballo de espadas ahí con ese 9 de bastos. Es matemático. Mirad. El 9 de bastos nos salía por lo que os he dicho. Decepción, más bien desconfianza, sobre todo hacia el pasado, por miedo a que os hagan daño en un futuro.
El caballo de espadas aquí os habla precisamente de esos pensamientos, de esa persona del pasado. Esa persona del pasado que os hizo daño y tenéis miedo a volver a abriros a alguien en el futuro porque lo que no queréis es volver a sufrir. Y esa desconfianza es lo que hace que estéis como ese 9 de bastos, ¿vale? Que estéis apoyados en guardia por miedo a que os vuelvan a hacer daño, ¿vale? Muchas veces el caballo de espadas cuando sale también nos habla de que esas personas del pasado pueden reaparecer, así que si reaparece, avisado o avisada estás, ¿de acuerdo? Pero te tienes que quedar con el caballo, bueno, que quedar, ¿no? Ahora mismo tienes que estar enfocada en ese caballo de bastos porque el caballo de espadas lo único que ha hecho ha sido hacerte daño. Fíjate, la emperatriz y el mundo. Qué mensaje, ¿no? No solo viene una nueva etapa y un nacimiento de algo nuevo de lo que querías, sino que el mundo te habla de que alcanzas esa plenitud, ¿vale? Esa plenitud en todos los aspectos de tu vida, emocional, espiritual, terrenal, absolutamente en todo. Y nos está hablando de un cierre de ciclo del pasado. Cerramos ese ciclo horrible, ese ciclo doloroso, para empezar un ciclo muchísimo mejor, un ciclo en el que vamos a sentirnos completos y completas. Fíjate, ¿qué os decía? El 10 de oros era la estabilidad, ¿no? Esa intención de construir algo nuevo. Pues efectivamente el emperador, que también puede hablar de personas con un puesto de autoridad o de personas que tengan un carácter autoritario. En este caso la persona de lo que nos está hablando, que también podéis estar lidiando con un signo Aries, es el emperador. El emperador aquí os habla de que lo que esta persona tiene en mente lo tiene muy claro y es que quiere sí o sí algo serio, algo estable con vosotros, con vosotras. Eso es lo que quiere y eso es lo que tiene claro. Y lo tiene claro tanto como si se hubiese tirado toda la vida preparándose para este momento, ¿vale? Lo único que quiere es construir una situación estable y que todo vaya bien, igual que un emperador lo quiere para su país, ¿vale? En este caso lo quiere para ti, para vosotros, ¿vale? Quiere construir algo completamente estable. ¿De acuerdo? También podéis estar lidiando con un Capricornio. Y luego, ¿qué os decía? La discusión puede ser con vosotros mismos o puede ser con vuestro entorno. Nos sale el mago. El mago aquí, clarificando el 5 de bastos, os está hablando de que va a ser con vosotros mismos. Lo que vais a tener es ese come-come de cabeza, ese miedo a que os vuelvan a hacer daño. ¿Por qué? Porque os llena tanto esta persona que lo que vais a tener es miedo de que os vuelvan a hacer daño porque vais a ir muy rápido desde un principio porque encajáis muy bien. Entonces vais a tener ese miedo interno, esa discusión interna, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo os ve esta persona que espera conexión mutua y futuro inmediato, esas 4 cartas que siempre saco al final. Y tranquilos con esa torre. Tranquilos y tranquilas, sobre todo vosotras, tranquilas. Lo digo porque es que la gran mayoría de la gente que me ve sois mujeres, ¿vale? Si hay algún hombre escuchándome que no se sienta mal, que os quiero igual, en este canal. Mirad, el 10 de bastos, ¿cómo os ve esta persona? No es que os vea. Ahora mismo esta carta os está hablando de que lleváis una carga muy pesada del pasado detrás y que con esa carga es imposible que lleguéis a vuestro destino. Lo que tenéis que hacer es sanar y soltar. ¿De acuerdo? Tenéis que sanar y soltar, si no es imposible que lleguéis. ¿Vale, Tauro? Esto es una carta que habla por sí sola. El 8 de espadas. Ahora mismo no veis que esa persona llegue, no veis que el pasado reaccione, no sabéis qué lado tomar, no sabéis si ir hacia el norte o hacia el sur, no sabéis qué camino exactamente tomar, porque no tenéis claro si
por fin va a reaparecer alguien que realmente merezca la pena en vuestra vida. Os encontráis ciegos, atados de pies y manos, ¿vale? No sabéis qué rumbo tomar. En cuanto a la conexión mutua, vuelve a decirnos lo mismo. Un 2 de oros aquí no es conexión mutua. Aquí lo que nos está hablando es de que vais a tener que tomar una decisión entre dos personas. Y esto es entre el pasado y el presente cuando reaparezca esa persona. Cuando aparezca esta nueva persona, vais a tener que elegir entre pasado y futuro. ¿Vale? Vais a tener que tomar una decisión. Vais a tener que pasar por esa fase, pero yo creo que ya tenéis bastante claro ahora mismo qué decisión vais a tomar. Porque aquí la torre de lo que os está hablando es que va a ser un antes y un después. ¿Vale? Hace referencia sobre todo al mundo, que es ese cierre de ciclo pasado, ese cierre de ciclo doloroso, para empezar una nueva etapa. Aquí la torre efectivamente os está hablando de que la decisión que toméis, ¿vale? Ese crecimiento personal que vais a tener, va a ser un antes y un después. Vais a romper todos los esquemas y todos los cimientos que teníais hasta ahora. Y va a ser un antes y un después en vuestra vida. ¿Vale? Va a ser un buen momento con esta persona. Y con la persona del futuro, os estoy hablando, ¿eh? La del pasado es que os ha hecho demasiado daño. Pero bueno, cada uno es como... Cada uno que haga lo que quiera, siempre lo digo, la decisión es vuestra, ¿eh? El tarot solo es una guía. Y ahora vamos a sacar ya las cartas del trabajo. Madre, han saltado todas juntas. Pues si han saltado todas juntas, por algo será. Han saltado 4, normalmente saco 3, que han salido Rey de copas, 3 de bastos, Caballo de copas, Sota de espadas. Vale. En cuanto al trabajo, vas a recibir una muy buena noticia. Si no estás trabajando, vas a recibir una oferta que llevabas mucho tiempo esperando, quizás para la que ya te habías entrevistado y que todavía no sabías nada, ¿vale? Y vas a recibir ya una comunicación. Si no has tenido ningún tipo de entrevista, lo que vas a recibir va a ser una oferta de trabajo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que va a ser una oferta que, de cierto modo, os va... No es que no os vayáis a fiar, sino que quizás os vaya a parecer demasiado bueno, ¿no? De esas veces que vais a pensar, ya, claro, ahora de repente me viene todo de cara, encuentro el amor, ahora de repente encuentro trabajo, o me va incluso mejor en el trabajo, porque para los que estéis trabajando va a suponer una buena noticia, es decir, un aumento de salario o un aumento también de puesto, y vais a estar como esa sota de espadas a la defensiva diciendo, vale, y ahora el universo, ¿cuándo me va a dar el tortazo? No penséis así. Si pensáis así es cuando os lo da. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenéis que hacer es decir, bienvenido ha sido, lo voy a aceptar y voy a crecer con ello. Y solo me voy a fijar en lo positivo, porque así es como vais a atraer aún más cosas positivas. Así que si estáis buscando trabajo, os va a llegar. Si habéis hecho una entrevista, vais a recibir ya un buen resultado. Si estáis trabajando, lo que vais a hacer es recibir un ascenso o un aumento de sueldo. ¿Vale? En cualquiera de los 3 casos os va a parecer demasiado bueno como esa sota de espadas. ¿Vale? Y ahora os voy a decir cómo tenéis que participar o cómo podéis conseguir ese hechizo abre caminos gratuito que os voy a regalar. Pero antes de eso te voy a pedir que te suscribas, que le des al botón rojo, que no cuesta nada. ¿Vale? Simplemente dale al botón de suscripción y activa la campanita para que te puedas enterar de cuándo voy a empezar a hacer las lecturas personales, que va a ser ya, en 1 o 2 días lo voy a empezar a publicar. También abriré la página de Facebook y, a ver, única y exclusivamente para participar, para poder ser una de esas tantas personas que va a estar en el hechizo abre caminos del amor, lo único que necesitas es, aparte de suscribirte, es dejarme tu like en el vídeo
y dejarme un comentario diciéndome desde dónde me ves y la frase lo quiero. ¿De acuerdo? Y si te parece que esta lectura, esto ya es aparte, si te parece que esta lectura la tiene que escuchar alguien, entonces comparte el vídeo. ¿De acuerdo? Así que Tauro, muchísimas gracias, muchísimos besos, te mando toda la luz y todas las bendiciones y te espero en la próxima. Hasta luego.